Movimiento 5 más, en la ruta de los cambios. Presenta. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Hoy en Destino 5500 debatiremos sobre la economía del país con reconocidos economistas, por supuesto, que nos acompañan. Está Roberto Rubio, director de Funde. Roberto, te damos la bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Romeo. Muchas gracias por invitarme. Está también Claudio Rosa. Claudio Rosa, conocido economista de nuestro país. Claudio, muchas gracias por acompañarnos. Un placer también. Por estar con ustedes. Y está Orestes Ortiz, diputado y economista del partido, diputado del partido Frente Farabundo Martí, economista de nuestro país también. Orestes, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Romeo. Muy bien, es un tema complicado, antes un tema difícil ¿no? Y a veces difícil de entenderlo, pero vamos a auxiliarnos de ustedes para que nos den su lectura sobre cómo están viendo la situación y cómo el próximo gobierno va a enfrentar o debería enfrentar la situación de alguna manera. Pero antes quiero darle la bienvenida a los jóvenes de la Asociación de Estudiantes de Economía de la UCA que están aquí con nosotros. Un aplauso para ellos. Muchas gracias por acompañarnos. Y jóvenes estudiantes de Economía de la Universidad Nacional también. Muchas gracias por estar con nosotros. También un gusto tenerles aquí. Bueno, afinen sus preguntas porque más adelante va a ser el turno de ustedes. Vamos a tratar de que haya por lo menos unas 4 o 5 intervenciones de ustedes para que puedan preguntarle a nuestros invitados. Roberto, a ver, según los datos que estaba revisando, fíjate, y es un dato que fuera de cámaras con Claudio de Rosa decía, no es tan así la cosa como lo está planteando el Banco Mundial. Estoy en la página precisamente del Banco Mundial, capítulo El Salvador, donde dice que en los últimos años la economía salvadoreña ha comenzado a recuperarse a un ritmo lento, registró un crecimiento del 1.4% según los datos en el 2010, en el 2011 registró un 2%, y así sucesivamente, y se pretende o se cree que podría cerrar el 2013 con 1.9 de crecimiento, ¿no? Esta página hace, por supuesto, un análisis más amplio sobre la situación, sobre cómo, por ejemplo, la situación de recesión económica mundial golpeó la economía del país en el año 2008-2009, y luego habla precisamente sobre cómo, desde una perspectiva del gobierno, se enfrentó a una situación o se blindó cierto porcentaje de la población que estaba vulnerable. Por ahí esa crisis generó desempleo de alguna manera y también la reducción de las remesas, ¿no? Desde ese momento, 2008-2009, la situación del país ha venido un poco impredecible en términos de la economía y sabemos que la principal válvula, digamos, que nos ha estado generando un apoyo o lo que ha sido el principal apoyo son los préstamos internacionales, algo que ya está bastante complicado. ¿Cómo estás viendo tú la situación en términos generales? Hablemos primero sobre cómo está en este momento la situación para luego ver qué podría hacer el próximo gobierno, ¿no? ¿Qué tendría que hacer el próximo gobierno? Mira, si nos atenemos a las cifras del Banco Central, lo que tuvimos en la caída el 2009 fue de menos 3.1. Y efectivamente en el 2010 hubo una recuperación, subimos a 1.4. ¿no? Y luego subimos un poquito más al 2%, creo que al 2% en el 2011, ¿no? Entonces, en esta etapa sí hubo una recuperación que a veces es normal después de una buena caída, hasta por efecto estadístico también los crecimientos se notan hacia arriba. Pero ya notamos que a partir del 2012, después de haber crecido en 2%, baja a 1.6% el crecimiento en el 2012 y ahora pues se espera que puede andar en el 1.8, 1.9. Es decir, si agarramos los 3 momentos, es un momento de caída de menos 3, un momento de recuperación, pero pareciera que esa recuperación no se ha logrado, por lo menos si nos atenemos a estos 2 años, es decir, después de que se llega al 2, baja al 1.6 y de alguna manera se puede decir, se estabiliza. ¿Hay alguna explicación de esta leve caída del 2% al 1.6? Yo creo que uno pasó el efecto estadístico, ¿no? O sea, ya estás hablando, no te estás midiendo contra un año, de altas caídas. Hubo, pues, por lo tanto, una recuperación de esa caída
digamos que las inversiones, la actividad que se había justamente caído con la crisis internacional, las remesas, etcétera, que cayeron, eso empieza, digamos, a recuperarse. Lo que vemos ya en estos últimos años es que hay una contracción de la inversión, es decir, la inversión en general es menos la inversión comparativamente pues, a otros países. Digamos, El Salvador no siguió la ruta de crecimiento quizá que tenía el resto de los países centroamericanos, que también cayeron, pero no logra levantarse. Las remesas, incluso la tasa de crecimiento de las remesas disminuyó, ¿no? Aquí tengo algunos datos que indicarían que también a partir, digamos, de los últimos dos años, la tasa de remesas también se reduce. Yo creo que el mismo ambiente, ¿no? Político, no ayuda, no abona. Pero ese ambiente político lo vive en todos los países, ¿no? Cuando hay, previo a las elecciones, por ejemplo, Centroamérica no es la excepción. Es que justamente los periodos, a veces, en los periodos electorales, la inversión en general tiende a decaer, porque la gente a veces espera, ¿no? Digamos, invertir para ver quién gana, ¿no? Entonces siempre en los periodos electorales sucede que los gastos suben, por ejemplo, ¿no? Es una tendencia que hemos visto, y luego también la inversión tiende a contenerse, ¿no? Esas son, digamos, algunas de las explicaciones. Ahora, lo que a mí me parece importante es agarrar quizá la tendencia histórica, porque eso es lo que tal vez no nos podemos detener solamente en periodos cortos. Yo creo que en general, primero, el país no ha tenido tasas, digamos, de inversión grandes, y un país históricamente hablando, no, el país no ha tenido grandes momentos Ahora, en los 90 no fueron momentos de crecimiento hasta el 6%. Solamente, justamente eso, justamente ese es el periodo que tuvimos. Después de los acuerdos de paz no hemos tenido un periodo de crecimiento, digamos, aparte de los primeros años de los años 90, después de los acuerdos de paz, ¿no? Okay. Antes sí teníamos algunas tasas de crecimiento, pero sobre todo eran sostenidas, eran más estables. Las que después del 95, más o menos, la economía entra en un periodo de bajos crecimientos y inestabilidad. Claudio, coincidimos en los números, y si coincidimos en los números, la pregunta es, ¿qué es lo que no se ha hecho bien? ¿Cuál es la tarea que no se ha hecho bien? Vuelvo a repetir que entiendo yo que este clima de inseguridad, ¿no? Inseguridad digo en términos de seguridad pública, el clima muchas veces, este tema de las elecciones, el clima político, lo atraviesan los demás países, pero Panamá, por ejemplo, ha crecido enormemente, ¿no? Está creciendo a tasas mucho más arriba que nosotros, incluso creo que Guatemala, Nicaragua mismo, ha crecido más que El Salvador. Si coincidimos en los números, si no hay nada más que agregar sobre esto, de cómo se ha comportado el crecimiento en nuestro país, ¿qué es lo que no se ha hecho bien? ¿O qué no han hecho bien los gobiernos anteriores y este gobierno? Mira, los números son casi idénticos. Hay unas pequeñas variaciones que tengo en este momento, pero por los últimos datos que están recientemente corregidos en el sitio web del Banco Central, te digo en los últimos días. O sea, entonces ellos han aumentado un poquito el crecimiento a 1,9 en 2012. Claro. Entonces eso te varía un poquito, pero son cosas centavos. Para la gente en la calle, la mejor forma de ver si la economía está funcionando o no está funcionando es si encuentra empleo o no encuentra empleo. Ese es uno de los mejores termómetros que uno tiene para ver si la economía está creciendo o no. Ahora, si bien es interesante lo que se crece, porque siempre hay un periodo bastante incertidumbre en el país, y entro a contestar inmediatamente tu pregunta, la diferencia está entre lo que se propuso el gobierno en su plan quinquenal de desarrollo y lo que se ha logrado. Entonces, eso es interesante ver, porque para el 2011 se creció efectivamente 2.2% cuando el programa decía 2.5%. Estamos hablando igual, o sea, ahí no es cosa de entrar a discutir. Pero las economías siempre son proyecciones, claro, las tasas de crecimiento son proyecciones. Pero el problema es cuando empiezan a ser muy grandes las diferencias. 1,9 en el 2012 se creció 3, o sea, se creció 1,9, perdón, y la proyección era 3. El estimado para este año está entre 1,6 y 1,9 y la proyección era 4%. Entonces empezamos a tener un desfase bastante grande y bueno, eso se debe fundamentalmente porque no hay condiciones de confianza. Muchas veces tiende uno a asociar la falta de confianza solo con el gobierno central, es decir, el partido A, B o C que está gobernando. No necesariamente. También falta de confianza se da a veces en
cómo se está moviendo la institucionalidad del país. Es decir, hay certeza que la institucionalidad funciona, estamos teniendo un gobierno que se respeta porque es respetable. ¿Tú crees que estos conflictos, por ejemplo, que se han dado entre poderes del Estado, Correcto. influyen en este tema de la inversión? Todo esto influye. Ninguno es, esto sucede por el conflicto con la Corte Suprema. Si uno dice eso solamente, es un craso error. Pero si no lo incluye, también es un error. Entonces, las disputas, los problemas en la Asamblea Legislativa, que han sido un poquitito más virulentas que en otros periodos, también eso va creando esta situación de incertidumbre. Luego vemos los indicadores, cuando tú ves lo que está relacionado con facilidad de hacer negocios, retrocedemos significativamente. No que el país vaya más mal, sino puede ser que estemos progresando a un ritmo mucho menor. Esto es igual que una carrera de auto. Si tú vas en Indianápolis a 100 millas por hora, aquí comparado con una carretera va a ser un exceso de velocidad. Pero allá en Indianápolis todos los carros te están pasando. Entonces lo mismo empieza a suceder con El Salvador. Si no progresamos en esos indicadores, los otros países nos empiezan a sobrepasar. Entonces pareciera que estamos retrocediendo y que llevamos muchos puntos. También en lo que es competitividad retrocedemos, libertad económica retrocedemos y o sea, retrocedemos, hemos retrocedido en puestos o países, que nos van sobrepasando. Entonces tenemos nosotros que en el índice de percepción de corrupción también caemos varios puestos. Eso tú lo empiezas a relacionar después con la parte de la inversión, sobre todo con la atracción de la inversión extranjera. Y la inversión extranjera no elige países per se, elige condiciones. Entonces, si otros países le están dando mejores condiciones para su inversión, no se vienen a El Salvador y eso hace que no haya inversión, más la local que sufre cosas similares, y eso en su sumatoria, si no hay inversión, tiende a haber menos generación de empleos y riqueza nacional. Orestes, sí, cómo no. ¿Tu opinión? Bueno, yo creo que decir que la economía está en sus mejores momentos es ser un embustero. La economía del mundo, yo aquí tengo a la vista cuál es la situación de Estados Unidos, de la situación de la Unión Europea, de América Latina y por supuesto de nuestro querido país. Hemos sacado el país del foso de una contracción del crecimiento de menos 3.1. Y lo tenemos en una posición, la proyección de este año es de 1.9 el crecimiento. En los Estados Unidos es del 1.7. Entonces, no podemos decir que vamos hacia atrás, vamos hacia adelante. Y hay la perspectiva porque hemos abordado dos grandes problemas. El primero es crear condiciones nuevas para que funcione el mercado realmente. Aquí no ha funcionado el mercado, no ha funcionado. Ni tampoco el Estado ha jugado el papel que debe de jugar para que haya una armonía adecuada en los roles Estado-mercado. ¿Estás hablando de la actual? Del Salvador, sí, exactamente, estoy hablando. Y hemos iniciado el pago de la gran deuda social con el país. Eso es histórico. Ahora bien, hay que seguir trabajando. Primero, para lograr las metas de la proyección que están trazadas con un crecimiento del 2.6, que es pequeño. Pero si tomamos en cuenta las graves restricciones que tenemos, dolarización, elevada deuda externa, el ambiente de seguridad, el sabotaje sistemático organizado por la estructura más importante de las gremiales empresariales al funcionamiento de la economía y la baja productividad, no podemos aspirar a crecer en el corto plazo al 4, al 5% como lo harían otras economías. Por eso muchas cosas, algunos aspectos de la economía son determinados por lo que hace o no hace un gobierno, ¿no? Exacto. De las decisiones que toma o las que no toma también. Exacto. Digo, ¿qué decisiones importantes a tu juicio ha tomado este gobierno para asegurar de que vamos hacia adelante
escuchaba a Claudio, dice, hemos retrocedido en índices, por ejemplo, de corrupción, ¿no? De corrupción, competitividad, facilidad para hacer negocios. Esos son señales de que el país no va caminando bien, según su juicio. Pero digo, ¿qué aspectos ha tomado, ha desarrollado este gobierno? ¿O qué medidas ha tomado para decir, bueno, sí, vamos hacia adelante y no estamos retrocediendo? Bueno, anteriormente no existía el acceso a la información pública. Ese es un hecho que nadie lo puede negar. Anteriormente el Estado no tenía una dependencia, una secretaría para la transparencia. Ese es otro aspecto que nadie puede negar. En el pasado no se llevaban casos a la Fiscalía sobre actos de corrupción. Hoy hay un amplio dossier en la Fiscalía. Hay mucho trabajo para la Fiscalía, por eso se le están asignando nuevos recursos para trabajar este punto, porque la corrupción ha sido un problema inveterado en las élites económicas y en los altos niveles de la dirección del Estado salvadoreño. De eso hay una larga historia, podemos amanecer hablando aquí. Ahora, ¿y eso es determinante para el crecimiento de la economía? Yo digo medidas, por ejemplo, en la promulgación de leyes. Se ha hablado mucho de que esta administración ha sido una administración que ha estado en roce permanente con algún sector de la empresa privada y que no crea el clima conveniente para la inversión internacional y la inversión privada interna, ¿no? Digo, ¿qué medidas, además de presentar, por supuesto, que es muy importante, este tipo de denuncias ante la Fiscalía General de la República para que operen las instituciones, pero medidas para mejorar el clima, ¿no? Económica, ¿cuáles son? Claro, por ejemplo, concertamos con los empresarios una reforma importantísima al sistema de zona franca, negocios internacionales, por ejemplo. Hemos suscrito un acuerdo de asociación con Europa, es importantísimo, abre enormes oportunidades. Bueno, de hecho, el empleo en zona franca ha subido más de 7.000 desde que se hizo la reforma, más de 7.000 puestos de trabajo y muchos millones de dólares han venido. ¿Cuántos empleos ha generado este gobierno? Parece que el presidente Mauricio Funes recientemente dijo una cifra, ¿no? Les guste o no les guste, dijo, hemos generado más o menos cerca de 80.000, dijo. Bueno, yo tengo el informe del ministro de Economía, un hombre que merece mi respeto y mi confianza, habla de 98.000 empleos. Okay. Y como dice un gurú de la economía norteamericana, la creación del empleo, dice, fundamentalmente es responsabilidad del mercado. Roberto, decía Claudio, mira, un aspecto importante, si usted quiere saber cómo está la economía de un país, váyase por la parte de los empleos, ¿no? Cuando las personas buscan empleo y lo encuentran fácilmente. Ahí está un indicador, está diciendo Orestes que se ha creado más o menos 95.000 empleos, es decir que este gobierno ha generado empleo y si ese fuera un indicador para hacer este análisis, tendríamos que decir que la economía del país va bien entonces. Yo creo que hay que matizar, es decir, recordemos que se perdieron como 70.000 empleos, se han recuperado cerca de 90, y esto es lo, digámosle así, lo bruto, es decir, esto sale de las cifras del Seguro Social. Esto hay que netearlo contra los que se perdieron también, y eso no tenemos cifras. Yo creo que la economía, digamos en términos, es decir, vámonos a las encuestas, es decir, no es casual que la gente diga que hay dos problemas que le preocupan. Ahora no es tanto la inflación ha andado por 1%, o sea, antes decía el costo de la vida. Ahora es el empleo, la falta de empleo. A mí que me digan las cifras, que me digan que crecieron, pero mire, la gente me está diciendo, la gente que sufre, que tiene los problemas, que hay falta de empleo, ¿no? Y que esto es serio. Y igualmente, digamos, en términos del otro factor ha sido la inseguridad. Estos son los dos factores, ¿no? Entonces, también tomemos en cuenta, como dicen los indicadores de la calle, ¿no? Entonces, efectivamente, yo creo que la línea de crecimiento del empleo del país, exceptuando esa caída, ¿no?, que tuvimos, en general, históricamente, la tendencia ha sido aumentar empleos, y esto no es nada nuevo, ¿no? Lo que sí hubo fue, después del 2009, sí hubo una recuperación del empleo, y el empleo está, digamos, creciendo, pero como digo, no lo suficiente. Ahora, ¿qué tipo de empleos hay que netearlo. Y ahora viene claro, aquí viene el otro problema, es decir, que aquí se dice que tenemos una tasa de desempleo que puede andar entre el 6 y 7%, que es quizá está mejor que los países europeos. Es que este es un mal indicador, porque ese no es un indicador que sirve para nuestros países, porque aquí lo que importa es el subempleo.
y un subempleo que está extendido en la informalidad. Esta es una economía crecientemente informal, ¿no? Y ese es el empleo. Entonces aquí el empleo informal, la calidad del empleo informal es mala. Luego tenemos el empleo precario. Habría que ver cuáles son los empleos que realmente te hacen contrato anual, te dan vacaciones, ¿no? A veces tú puedes decir que la maquila genera X cantidad de empleo, pero si a las mujeres no les dejan ir al baño, si de repente tienes, ¿cómo se llama?, una serie de restricciones y la maquila de repente se va y no avisa. Es decir, la calidad del empleo, la estabilidad, etcétera, eso hay que analizarlo en otra dimensión. Es decir, pero como estamos viendo nada más la cifra de la cantidad, pero tú apuntabas bien que hay que ver la calidad del empleo. Y la calidad del empleo dudo también que haya mejorado. Okay. Claudio. Mira, nuestro país requiere que se generen anualmente entre 45 y 50 mil empleos. Es por eso que en el plan de gobierno, del plan de desarrollo quinquenal de este gobierno, pusieron como meta generar 250 mil empleos en estos 5 años. Eso es lo básico para que el país pueda crecer y funcionar bien. Si hacemos una aritmética simple, no es así, pero para que no entrar en detalles y complicar, significa que son 50 mil empleos por año. Si se han creado alrededor de 100, 98, 100, para no entrar en detalles y el número más, porque eso ya entra en nimiedades, y efectivamente el Seguro Social, ese es el número que reporta, correcto, de los cuales el aumento importante en el orden de 35 mil empleos son del sector público, global, incluyendo todas las instituciones del sector público y las alcaldías, absolutamente todo. Entonces, si tenemos prácticamente 100 mil y se necesitaban 200 mil, quiere decir que la economía no ha generado 100 mil empleos que se estarían demandando, que son necesarios para que en general estemos cómodos y no nos sentamos tan apretados. Por eso tenemos que, si bien el desempleo anda en el orden del 6%, el subempleo está rondando el 40%. ¿Y por qué no hay más desempleo aquí? Por una razón bien sencilla. Tú en Europa o en Estados Unidos, cuando estás desempleado, vas a cobrar tu seguro o tu pago de desempleo y te registran. Aquí, ¿dónde vas a pedir eso? No lo tenemos. Entonces, el espíritu emprendedor del salvadoreño, ¿qué lo hace? Salir a trabajar en cualquier cosa. Y como el salvadoreño es una persona muy noble, no le gusta decir que está desempleado, trabaja en lo propio. Yo trabajo en lo propio. Entonces, por eso que el desempleo se ve tan pequeño. Pero ese 40% de trabajadores que están subempleados es gente que está haciendo cualquier cosa para salir adelante, y esa es parte de esa dignidad y esa fortaleza que tiene el país para salir adelante y superar cualquiera de las grandes deficiencias. Pero en sí, en peras y manzanas, el sistema económico, por no haber políticas de conducción económica, donde acepto muy bien lo que está diciendo Oreste, se acaba de terminar una negociación. También hubo TLCs antes, pero hay una cosa, si después el gobierno no acompaña, y cualquiera, Oreste, sin excepción, y no lo puedes tirar como cosa positiva, todavía lo subrayo, porque está recién terminándose. Entonces, el efecto es como si habláramos del Fomilenio 2. Fantástico el momento que lo lleguen a aprobar, porque van a entrar los recursos. Pero en este momento igual que no existiera. ¿Es cierto que las ofertas se han magnificado en determinado momento? ¿Cuáles ofertas? Bueno, como por ejemplo cuando decías, mire, se dijo que se iban a crear 250.000 empleos y al final esto no es posible, o sea, se dimensiona, no, es que se dimensiona cuando se está en un periodo sobre todo electoral, ¿no? No necesariamente. Estoy hablando cómo se arrancó con este gobierno, porque eso es otro periodo donde hay otro tipo de ofertas y otro tipo de ilusiones. Estoy hablando ya del plan de gobierno, no el plan electoral que uno lleva y yo digo aquí les voy a dar empleo a todo el mundo y vamos a bajar los precios de todo. No, estamos hablando cuando ya uno es responsable como autoridad de gobierno y escribe el plan de gobierno. Y la expectativa era que creciera la economía 3,5 hasta el 4%. Al no darse eso, ¿cuál es el resultado? No se generan los empleos. Entonces empiezan estos problemas que la gente lo resiente en la calle. Y cuando hablaba Oreste tiene toda la razón. Se ha hecho esto, pero si no se acompaña a los exportadores
para aprovechar los TLCs también nos sirven mucho. Entonces, ¿qué es lo que estamos teniendo en realidad? Pero esta es la gran pregunta que siempre nos hemos hecho muchos economistas. ¿Cuáles han sido las políticas específicas para impulsar la economía, para atraer la inversión, para crear nuevos focos o polos de desarrollo, crear nuevos motores o fortalecerlos andando, los que están andando? Y ahí, lamentablemente, más allá de las cosas políticas, porque todos los gobiernos tienen cosas buenas y malas, sin excepción, ahí nos hemos quedado un poquito cortos. Bueno, en el siguiente bloque vamos a hablar de eso, ¿no? ¿Cuáles son las claves esto? De verdad, ¿cuáles son las claves que se deben de poner en marcha o las tuercas que se tienen que ir socando para lograr, digamos, que despegue la economía, que pueda tener un crecimiento del 2% hacia arriba, que es la expectativa que tienen la mayoría de salvadoreños, ¿no? Que se logre un crecimiento de ese tipo. Y la verdad es que también tengo que preguntarles cómo están viendo las propuestas de los partidos políticos de cara a enfrentar la situación económica. Sí he escuchado propuestas como, por ejemplo, esta propuesta del FMLN, ¿no? De decir, bueno, nos vamos vía Petrocaribe, mientras se estabiliza la economía, logramos un crecimiento. He escuchado decir a la gente de Unidad que hay por ahí préstamos disponibles de 1.000 millones, parece que están diciendo, que ya están contratados de alguna manera o que están disponibles en los organismos financieros internacionales, y no sé cómo se está planteando también el otro partido, el Partido Arena. Vamos a hablar de eso también cuando regresemos después de la pausa comercial. Y esto mismo. Bueno, lo ideal es que el próximo gobierno pudiese, vía presupuesto general de la nación, pudiese tener los programas sociales, pudiese cubrir los programas sociales, pudiese pagar las pensiones, ¿no? Que es un tema muy fuerte que viene en nuestro país, que no hay plata aparentemente para pagar las pensiones, o a futuro podría tener una insolvencia el gobierno para esta situación, para pagar las pensiones, para hacerle frente a estas responsabilidades. Entiendo que hasta ahora los programas sociales, muchos de los programas sociales, Orestes, viene vía préstamos, ¿no? Ha venido de esa manera. Financiamiento. Bueno, pero antes de continuar con ustedes, para dinamizar un poco más el programa, tenemos la primera pregunta de uno de nuestros invitados, así que buenas noches, gracias por estar con nosotros. Solo tu nombre, por favor, y hacia quién va dirigida tu pregunta. Te escuchamos. Buenas noches, mi nombre es Mauricio Gómez, vengo de la Universidad de El Salvador y mi primera pregunta va dirigida hacia el licenciado Claudio de Rosa. El licenciado Orestes dijo que había que hablar del tema de la dolarización. En los últimos años, algunos analistas dicen de que las RIN, las reservas internacionales netas, han tenido una tendencia irregular, y otros dicen que han ido decreciendo. Cuando Robert Mondel, el Premio Nobel de Economía en 1999, dio una conferencia en la Universidad de Costa Rica y dijo que los requisitos para dolarizar eran disciplina fiscal y monetaria, sanidad del sistema bancario, entre otros, uno se pregunta por qué se dolarizó si El Salvador estaba lejos de tener esos requisitos, así como también por qué se dolarizó, qué necesidad tiene de perder una economía que tiene política monetaria, perder esta herramienta. La pregunta que quiero realizarle al licenciado de Rosa es ¿cómo está el tema de la dolarización? ¿Qué piensa él como economista que debe hacer el gobierno que entre con respecto a la misma? Porque la dolarización o se mantiene con exportaciones o se mantiene con las remesas, y como las remesas es una variable exógena al gobierno, entonces lo que el gobierno puede es estimular las exportaciones. Entonces, ¿cómo está eso? Bueno, Claudio. Mire, primero que nada, la dolarización es un sistema que se puede mantener o cambiar por un gobierno, cualquier gobierno. Si lo único que necesita es tener los votos en la asamblea. Por supuesto, estoy hablando de la parte mecánica, ¿eh? No estoy hablando de la parte ya estructural de qué significa, cómo hay que hacer, cómo hay que reformar, qué leyes hay que reformar y qué impacto puede tener. Y este gobierno, que algunos de sus representantes
lo critican muy fuertemente, ha tenido la oportunidad de cambiarlo y no lo cambió. Primero que nada, es decir, lo pudo haber cambiado porque tiene la correlación de fuerza en la asamblea legislativa y no lo hizo. Por consiguiente, uno puede decir que implícitamente aceptó el FMLN durante este Claro, gobierno. porque los costos de revertir la dolarización pueden ser más son grandes, mucho ¿no? más graves, correcto. Aun cuando no estén de acuerdo, pero dicen, bueno, esto sería muy Exacto. complicado. En este caso sale más caro el remedio que la enfermedad. Entonces esa es una de las razones. No se mantiene solamente con las exportaciones y las remesas familiares. ¿Okay? Son importantísimas las exportaciones. Y no solamente para la dolarización, sino que si uno quiere que crezca el negocio del país, no se tiene que estar vendiendo solamente entre nosotros mismos. Mientras más vendamos afuera, tenemos más clientes, más gente que compra, entonces generamos más empleo, tenemos más oportunidades de progresar. Pero también ayudan a que se mantenga la dolarización en forma sólida, que haya inversión extranjera. Y eso es fundamental, no solamente por la dolarización, es porque me ayuda a que crezca la economía y el empleo. Y lo otro, que también me ayuda, en que haya un endeudamiento como país, pero tampoco exagerado. El endeudarse no es malo per se. Lo malo está en endeudarse más allá de lo que uno debe. Como país, ¿Y está el como país en esa Estado, situación ahora? está bastante sobreendeudado. Es decir, yo creo que estamos llegando a límites que hay que tener mucho cuidado con el endeudamiento, porque si no, después no podemos pagar. Roberto, las propuestas de los partidos, porque hay que ver hacia adelante, ¿no? Ya tenemos un diagnóstico de cómo ha venido creciendo la economía, es decir, el porcentaje que ha venido creciendo, ya hay un diagnóstico más o menos de cómo está la situación. Pero bueno, es importante ver qué están proponiendo los partidos políticos, qué tan creíbles son las ofertas de los partidos políticos cuando dicen de esta manera vamos a enfrentar todas las exigencias que va a tener el país en materia económica, ¿no? Hay algunos que dicen inevitablemente, pero que no lo quieren decir los partidos políticos, es que este país tiene que pasar por reforma fiscal, por un pacto fiscal verdadero, por incluso reducir impuestos, ¿no? Ese sería, dicen algunos, una propuesta más creíble y más responsable que decir o que mencionar las que ahora se están mencionando. Pero bueno, ¿cómo estás viendo tú las propuestas de los partidos? ¿Qué tan serias son realmente para enfrentar esta situación? Yo creo que las propuestas en periodos electorales se hacen para ganar, no para gobernar. Esto lo he venido sosteniendo. Y uno agarra los planes de Arena, del Frente, se hacen para ganar. Es decir, por eso se incluye la más cantidad posible de sectores, y se habla de salud, de educación, de deporte, de todo, ¿verdad? Porque se trata de justamente dar unas ideas generales, ¿no? Pero nunca, casi nunca se profundiza en el cómo y el cuánto, ¿no? Es ¿Se hacen para ganar? Es decir, lo que son clave, sí, es que lo más clave, electoreras sí, que otra cosa. yo creo que se hacen para ganar, justamente, ¿no? Y el mecanismo de la consulta se hace y lo hacen todos los partidos, ¿no? Ya después se corrige la plana y cuando ya se está, pues se trata de hacer ya los números que son, ¿no? Y las promesas que se pueden, ¿no? Pero eso se hace en el camino. No quiero decir que que contengan algunas propuestas. Yo no he tenido acceso para poder dar una opinión, digamos así, contundente sobre los planes, porque ni del Frente, ni el que acaba de sacar Arena, ni el de... Sí, pero hay grandes líneas, ¿no? Por lo menos se dice, mire, si uno se por lo menos atiene... vuelvo al tema de los 600 millones de dólares que dice el Frente que puede traer de Petrocaribe, ¿verdad? A un porcentaje muy bajo y a muchos años plazo. Si habla de los 1.000 millones, decíamos, Claudio, de que dice Unidad que están como préstamos y que puede echar mano, como fondos emergentes, digo, mientras logras la dinamización de la economía. Yo justamente digo, si yo tuviera la oportunidad de tener a los candidatos, bueno, de que me dijeran, ok, explíqueme usted de dónde va a sacar esto. Bueno, yo creo que más bien es preguntarle ahora de dónde sacan exactamente esos 40 millones, cómo va a funcionar, porque yo hasta ahora no he visto el cómo, y después le puedo preguntar para ver si realmente entonces que él me responda, entonces yo le puedo decir desde el punto de vista aritmético, económico, si es posible o no, pero hasta ahora yo no, a menos mis aritméticas no me da, como no me da la aritmética de otros, ¿no? Cuando me dicen, bueno, desconozco, si Arena dice que va a crecer al 3-4%, pero si no me dice cómo, yo cómo le voy a creer, o sea, tal vez será para generar esperanza, pero si no me dice cómo va a crecer al 3-4%, entonces uno, si uno quiere ser serio en el análisis,
pues tiene que especificar el cómo, porque en el qué hacer, qué no está la cuestión, miren, sino el en el qué cómo, hacer ¿no? se parecen tanto, que hasta bueno el Frente ha dicho que Arena le copió su plan, ¿no? Su plan de gobierno, que se lo ha copiado, Arena se lo copió al Frente, porque creo que el país más o menos tiene más o menos claro qué cosas hay que hacer. Hay unas cosas que son más complicadas, la dolarización, por supuesto, que eso es más complicado. Hay temas que son, polémicos, pero en general, pues, mire, que vamos a resolver. Hay que crecer, nadie dice que no hay que crecer, que hay que generar empleo, que hay que generar inversión, que hay que mejorar la salud, que hay que apostarle al grado académico de no sé qué, o sea, todo. Ok. Pero, ¿cómo? Orestes, Sí. a ver. Bueno, primero es que hay que decir que la dolarización le quita competitividad a nuestros productores, a nuestros industriales, a nuestros fabricantes. Esa es una restricción. Pero también la dolarización constriñe la demanda interna y eso afecta también el volumen de la demanda agregada en el país. Esos son aspectos reales, es decir, la cantidad de bienes y servicios que podemos transar se ven limitados por el efecto de la dolarización. Ahora, nosotros, como bien tú lo mencionaste, Romeo, hemos querido ser muy responsables con el país y los efectos de tomar una medida apresurada, porque no es una medida en realidad de la aritmética política, es una medida de la política económica. Definitivamente con la dolarización le quitaron al país un brazo para hacer política. Lo que sí yo quiero decirle a Gómez, que tengan la seguridad que vamos a redefinir el papel del Banco Central, porque es necesario trabajar en que la política ¿Y qué sería monetaria... redefinir el papel del Banco Central de Reserva si no tenemos moneda propia? O sea, no puede hacer política monetaria. No sé ¿qué papeles se le pueden asignar al banco? Hay una serie de aspectos que puede trabajar el Banco Central que no se están trabajando y que mis colegas saben bien, ¿verdad? Y a veces muchos economistas aquí han guardado silencio de manera interesada. El Banco Central puede ayudar, ¿verdad? O sea, per se una moneda no es el problema es cómo manejamos el sistema económico. Bueno, ese es un aspecto. A propósito de lo de Petrocaribe, para que no se vuelva a reiterar la pregunta, Petrocaribe es un pacto que rompe esquemas tradicionales de la relación entre los países y que tiene a la base una visión diferente en términos de intercambio, en términos de integración, en términos de abordaje de la crisis energética que genera el alto costo de los derivados del petróleo. En efecto, Petrocaribe puede ayudar a El Salvador a desestresar la deuda y a diversificarla a su vez. Porque... ¿Y bajo qué condiciones sería? Bueno, sí, preguntaba excelente. Roberto, ¿no? ¿Bajo qué condiciones bueno, sería este tipo de convenio sí, o préstamo? me interesa el cálculo de los 640 millones, ¿cómo lo es calcularon? que la estimación está basada en cuánto es la factura petrolera que dice Hacienda que tenemos, digamos, en el 2012. Si son 1.550 millones de dólares. Si nosotros compramos esa factura petrolera y la administramos en el país, eso puede dar oportunidad de acceso a un 40% de dinero que no está condicionado a los términos de un préstamo clásico, sino que es el diferido de una factura, que no es lo mismo diferir el pago de una factura que una letra de cambio o un convenio de préstamo soberano. Y eso puede darle al gobierno. ¿Cuánto tarda un préstamo en operativizarse? En diciembre del año pasado nosotros autorizamos con la mayoría calificada un préstamo de 60 millones para el Ministerio de Agricultura. Hoy en agosto todavía no se habían obtenido los desembolsos con el Banco Centroamericano. Entonces, Petrocaribe no, es dinero que va entrando con la facturación que tú haces de los combustibles, de los derivados del combustible.
Eso lo hace Dominicana, lo hace Nicaragua, para mencionar dos países, pero Ya, lo hacen Roberto, varios. te veo con alguna duda. No, sobre es que no tengo la oportunidad de preguntar para sacarme la duda. Son 1.600 millones de dólares la factura petrolera. Entiendo que los 640 millones salieron del 40%, porque, Sí. es decir, 60% se Pagas a 90 días, y 60%. 40% lo pagas, Sí, correcto. digamos, a 25 años a una tasa muy baja. Sí, ¿no? correcto. Ese es el total de la factura petrolera, Sí, 640 millones. Ahora, eso presupone entonces que el Frente asumiría, digamos, Alba Petróleo asumiría o el gobierno, no sé, asumiría el total de todo. O sea, ya no habría más gasolineras ni más importadoras, más que o el gobierno o Alba Petróleo, una de las dos, o una combinación. Es decir, ya no existirían pues las Ya no habría compañías, competencia, porque ¿quieres todo, decir? es decir, los 640 supone que tú vas a absorber los 1.600 millones, van a ser tuyos, entre comillas, los 1.600, porque vas a usar estos 640. Mira, yo personalmente estaría contento que el gobierno asumiera Petrocaribe, porque ese dinero lo manejaría el gobierno. Sería un ingreso de los 640 millones de gobierno, pero el gobierno tendría que nacionalizar toda la importación de petróleo, lo cual yo no tendría ningún problema si le quedan los 640 millones. Ahora, en ese caso, ¿cuál sería el rol? ¿Cómo quedaría Alba Petróleo? ¿Desaparecería? Porque si interviene Alba Petróleo, alguna comisión le tendrán que dar, ya no son 640 millones. Y los 640 millones, es decir, es el cálculo que a mí no me va. Es decir, ¿cuáles son los supuestos para que salgan los 640 millones? A mí la única manera que me cuadra es que el gobierno agarra, nacionaliza la importación de petróleo, se queda con toda la factura petrolera de los 1.600, Alba Petróleo se va, ¿no? Y se queda el gobierno. No sé si esa es la lógica o es otra. No, mira, afortunadamente en una economía de mercado tú puedes usar varias figuras. El punto estratégico aquí es que el Estado de la República pueda negociar la factura global con los productores. Ya cómo se vende, bueno, en los países que yo conozco que tienen Petrocaribe, ahí funciona la Texaco, funciona la Exxon, en algunas funciona la Shell y funcionan las empresas de Estado, vendiéndole al detalle al ciudadano. Ahora, yo detalles de cómo funcionaría la empresa no quisiera darlos porque yo no soy el que voy a ser el presidente de la República. Pero estarías de acuerdo que el gobierno asumiera Petrocaribe. Yo comparto plenamente que si va a dejarle al Estado la posibilidad de accesar a ese 40%, es bueno. Claudio, ahora, ¿algún ¿qué comentario figura sobre, va a usar? sobre esto? ¿Tú estarías de acuerdo en esa medida, digamos, que tomaría el FMLN? O de agarrar ese préstamo, Mira, ¿no? Conceptualmente lo único que a mí me causa distorsión es el hecho que el gobierno pase a ser el gran importador y el único importador. Eso es lo único. El resto no entro a discutir porque no lo conozco y a mí no me gusta entrar en ningún debate si no conozco a profundidad las cosas, porque si no estar en discusión de tinterillos, ¿no? Y ninguno de nosotros ¿Cómo estamos se aquí maneja para Nicaragua? eso. Nicaragua está en esta lógica, ¿no? Sí, Nicaragua tiene una figura mixta, es una empresa mixta que negocia con PDVSA, pero le vende a todo el espectro. Para eso negoció con cada empresa, eso no se hace en una semana ni en un mes, ¿verdad? Eso porque se establecen los términos, es decir, nadie está en el negocio para perder, en el negocio, y nosotros no queremos que el negocio de los combustibles sea para generar pérdida. Lo que queremos es que esa factura abre la posibilidad de un 40% de recursos frescos que pueden ayudarle al Estado a jugar un papel decisivo en el dinamismo de la economía. Muy bien, vamos a hacer una nueva pausa comercial, Claudia. Cuando vengamos, si quieres, te toca a ti la palabra, ¿no? Porque si nos quedamos pendientes, sí, de verdad, obligatoriamente, el próximo gobierno tiene que pasar más allá de un acuerdo con Petrocaribe, si tiene que pasar por el tema de revisar el pacto fiscal, de hacer un pacto fiscal, ¿no? O renegociar la deuda, especialmente la mitad de la deuda, porque la otra mitad, hablando en términos globales, es de los trabajadores, Sí, con correcto. los trabajadores, que es la seguridad social.
Entonces, esos 7, son más o menos 8.000 millones, son 6.000 los de los trabajadores. Eso sí habría que ver cómo se renegocia, porque también hay que ver cómo le damos más soltura a las finanzas públicas. Vamos a regresar con más preguntas de los estudiantes que nos acompañan de la Universidad de El Salvador y también de la UCA aquí en los estudios, y también dentro de poco vamos a hacer la dinámica de la pantalla, ¿no? Para que puedan también ustedes darnos sus opiniones respecto a las personas que aparecen ahí, a las personas que van a aparecer. Pausa, regresamos. Yo quiero hacer un comentario, fíjate, de regreso. Hubieran casado con una cifra. Bueno, antes de la siguiente pregunta de uno de los estudiantes de la Universidad de El Salvador, Claudio, tú querías acotar algo sobre el tema este. Algo muy breve sobre que se ha quitado una de las herramientas de política, que es la monetaria, con la dolarización. Fíjate que Oreste está diciendo algo que es 1000% correcto. Hay herramientas, dolarizados incluso, para hacer política monetaria y redistribuir y recanalizar el crédito. Así que no es totalmente correcto decir que no hay política monetaria. Que no la hayan querido ejecutar es otro tango que no es de Gardel, por decir así. ¿Okay? Entonces, quedemos claros en eso. Segundo, fíjate que en la parte, no de la política monetaria, pero de la política cambiaria que se va con la dolarización, fíjate que ahí sí que tiendo a tener una posición muy firme de estar contento que no puede haber devaluaciones. Tú lo dijiste bien, dice, quita competitividad a los productores. Cuando tú devalúas, le das competitividad a los productores, pero lo haces a costa de ¿qué? Del bienestar de los trabajadores. Y yo siempre he estado opuesto que se logre cualquier progreso a costa del bienestar de los trabajadores. Y te lo explico muy sencillamente, no a él, porque él lo sabe mejor que yo, y se lo explico a ustedes, señores, en la casa y señoras. Si El Salvador importa más o menos 95% de todo lo que consumimos, uno empieza a mirar directa o indirectamente, el 95% es importado, y se devalúa 10%, todos esos productos van a aumentar casi automáticamente el 10%. Y los salarios, si bien no están en dólares, compran menos proporcionalmente un 10%. Entonces, se les suben todos los precios y no pueden comprar más. Entonces, tú traspasas el beneficio de los exportadores a costa del bienestar de los trabajadores. Y eso es una de las cosas que a mí me preocupa mucho, que a veces las pasamos por alto. Gracias por el tiempo. Bueno, te escuchamos. Muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenida. A ver, el micrófono. Adelante, el micrófono. ¿Por qué no, ¿puedes pasar tú? Ayúdenle, por favor. Yo como si estuviera de aquí. Buenas noches. Ahora Mi sí. nombre es Ivania Romero, soy estudiante de la Universidad de El Salvador. Mi pregunta va hacia el diputado. Él mencionó los APP como uno de los mayores logros de este gobierno. Mi pregunta es ¿cuáles son las condiciones de vida que los APP mejora? Porque los APP incluían, por ejemplo, la educación, y el que se haya excluido no nos dice nada, porque al ser una ley especial se puede reformar por mayoría simple. Entonces, ¿en qué mejora las condiciones de vida estos APP? Ok. Bueno, por ese sí. Sí, yo creo que brevemente, Ivania, fíjate que no recuerdo haber hablado de los APP. Hablé del acuerdo de asociación con la Unión Europea, que es otra cosa. Estoy plenamente... Pero me parece que la pregunta es bien válida, ¿no? Sí, es válida de todas maneras. No, es correcto. Ahora vamos a esa parte. Pero era importante aclararle a la audiencia que nos está siguiendo que yo no me he referido anteriormente a los asocios públicos-privados. Mira, los asocios públicos-privados per se no son, no deben de ser vistos como satanizados. Es decir, si se sabe actuar bien, si el gobierno juega su papel, el Estado juega su papel, se pueden hacer entendimientos extraordinarios con inversionistas, tanto locales como con inversionistas de otros países. Ahora, por supuesto que
nada está asegurado, aunque haya sido excluido el agua y la educación. Tú sabes que hay, Ivania, 31 reformas presentadas recientemente por un grupo parlamentario que quiere que los asocios público-privados le pongan mano a 90 millones de dólares que produce la empresa del agua anualmente y posiblemente a otras actividades relacionadas con servicios esenciales a la población. Nosotros definitivamente, bajo esos esquemas, no concibimos que sea positivo el asocio público-privado. En el esquema que se ha legislado y en la perspectiva de hacer entendimientos adecuados, tanto con el capital nacional como el capital extranjero, estamos en toda la disposición de trabajar en los términos que se han legislado y que fue sancionado por el presidente de la República. Ok. Bueno, ahí está la respuesta a la pregunta. ¿Alguien más? Vamos a escuchar, adelante, te escuchamos tu nombre y a quién va dirigida la pregunta. Buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Johnny Bonillas, estudio licenciatura en Economía en la Universidad de El Salvador y soy miembro de la Asociación de Estudiantes. En lo que va de recorrido, del debate, he escuchado una postura más o menos homogénea entre los tres invitados que están esta noche. Entonces, es por ello que mi pregunta es un tanto general. Más o menos a todos han tocado el tema de garantizar condiciones a inversores extranjeros para que venga inversión extranjera directa a nuestro país. Entonces yo me pregunto, y les pregunto a ustedes, ¿qué son entonces la ley de asocios público-privados? ¿Qué es la ley de zona franca? ¿Qué han sido los tratados de libre comercio firmados con diferentes países? ¿Qué han sido? ¿Han sido desarrollo o han sido sumisión? Y les pregunto esto porque nosotros como economistas, al menos yo considero que debemos definir en función de qué estamos. O estamos en función del gran capital, o estamos en función del mercado, o estamos en función de garantizar una economía para la vida, para las y los trabajadores. Ok. Gracias, Roberto. Si quieres dar tu opinión, era una pregunta general, ¿no? Para los tres, obviamente. Yo creo que hay dos aspectos a considerar. Uno es la calidad de la inversión, es decir, bueno, no se trata de que venga cualquier inversión también. Es decir, yo puedo traer inversión de baterías y que me venga a contaminar con plomo, ¿verdad? O sea, hay que ver cuál es la calidad de la inversión que estás trayendo, ¿verdad? Igual se tiene que traer bajo ciertas condiciones laborales, es decir, si venimos, como digo, y traemos, inversión extranjera solo porque aquí le vamos a bajar los salarios, ¿no?, a la gente, para que tampoco es un mecanismo adecuado de atraer inversión extranjera. Entonces hay que ver que lo que nos interesa son inversiones, y en general, no solo extranjeras, sino también nacionales, que le aporten algo al país, que le dejen conocimiento, que le den empleo de calidad, que den buenos salarios, ¿no?, y que respeten al medio ambiente. Yo creo que ese es un punto. Lo otro es, ¿por qué no? Es que el tema de la inversión, fíjense que no, aquí me permite a mí un poco hacer un análisis saliendo del debate, como yo le he llamado, de las culpas, ¿eh? El debate de las culpas es, mire, ¿quién es el culpable de que no venga la inversión externa? ¿Va? Unos dirán, son los 20 años de Arena, otros dirán, son los 4 años de este gobierno del frente, ¿no? Yo creo que si estamos con esa lógica de buscar culpables, no vamos a salir, porque aquí hay responsabilidad compartida. ¿Por qué no viene? Hay aspectos estructurales que hacen que haya poca inversión nacional y que haya poca inversión externa. Pongo un ejemplo, los costos de producción. O la tramitología que le llaman, ¿no? Los costos de la energía en este país. Y eso viene desde antes. Es decir, si la deformación del mercado energético viene desde antes. Pero la responsabilidad de este gobierno es no haberlo corregido. ¿Ya? Y así, y puedo mencionar otra serie de problemas estructurales, desde aspectos que tienen que ver con políticas económicas que antes no se hicieron, porque aquí la responsabilidad es de Arena y es del frente de ambos. Hay que ver dónde cada uno y con qué intensidad es otro problema, pero nadie puede evadir. Claudio, antes de escuchar la siguiente pregunta, tu comentario respecto a la pregunta anterior. Primero que nada, se necesita inversión. Si uno ve cuál es la estructura productiva en El Salvador, tú has de saber que 99.5% son pequeñas y microempresas. Y es menos de 0.5%, mira que ilógico, son las medianas y grandes empresas. La única diferencia es que ese 0.5 genera
genera una tercera parte de todos los empleos en el país, y la micro y pequeña empresa 2 de cada 3 empleos. Entonces, yo creo que no podemos tener una posición con un corazón tan anti grandes empresas y capital, porque esos son los que han ayudado a que emerja una clase media bastante interesante. Pero tal como lo decía Roberto, y creo que con Oreste vamos a estar totalmente de acuerdo, además de que no sea cualquier tipo de inversión, lo que tenemos que trabajar con más fuerza es que los empleos que se vayan produciendo sean empleos de calidad, aunque sean una maquila, que sea de calidad, que haya respeto al trabajador, porque si nosotros no cumplimos con la economía una función social que va más allá de generar empleo, sino que generar prosperidad, ayudar a construir el bien común, entonces vamos a estar por el camino equivocado. Un comentario chiquito, Ajá. Romeo. Mira, Bonilla, ¿verdad? El joven de la universidad. Yo quiero aprovechar para felicitar a los jóvenes de la Escuela de Economía, tanto de la Universidad Nacional como de la UCA, porque están activos en este tipo de debates. Esto es innovador, Romeo. Quiero decirle, Bonilla, mi valoración es que la mayoría de los tratados que hemos suscrito son asimétricos, pero las asimetrías no se derivan esencialmente de la buena o mala voluntad, sino son la relación de iguales que no son realmente proporcionales. Es decir, la capacidad instalada de la Unión Europea es muy distante de nuestra capacidad instalada. Sin embargo, si nosotros orientamos el modelo económico y social en una ruta, digamos, certera, estos acuerdos pueden dar algunos beneficios. Y quiero decirte, las maquilas que son, nosotros hicimos una investigación a propósito de la reforma a la ley de zona franca, porque lo debe de saber el país. Las maquilas emplean más de 80.000 personas y encuestamos a muchas personas si querían que cerráramos las oportunidades a la zona franca, y la población obrera nos dijo que no. Luego, cuando dijimos a revisar cuál era la base de tanta violación, y esto junto con los empresarios, es que ni el Ministerio de Trabajo ni el de Economía, que están obligados por la ley de zona franca, ha tutelado sus responsabilidades, los derechos de los trabajadores. Es un error de todos. Bueno, la última pregunta antes de ir a la pausa comercial, y cuando regresemos vamos a hacer la dinámica de la pantalla. Te escuchamos. Buenas noches. Bueno, buenas noches. Soy estudiante de la UCA y miembro de la Asociación de Estudiantes de Economía Aquiles Montoya. Cuando se discuten sobre crecimiento económico y desarrollo económico, se suelen obviar ciertas cosas de carácter estructural e histórico en la economía nacional. Entonces, quisiera saber su opinión acerca de estas voces que dicen que en la historia económica de El Salvador ha existido cierto tipo de control empresarial de ciertos sectores. Esto estaría limitando la capacidad del mercado interno y estaría, por otro lado, generando bajos salarios en algunos sectores, limitando la capacidad adquisitiva de la clase trabajadora y así debilitando más el mercado interno. Entonces quisiera saber, así como una pregunta general, si ustedes creen que eso en los tiempos actuales es un factor central de por qué no crece y por qué no se desarrolla la economía de El Salvador. Muchas gracias. Claudio, comienzo contigo. Bueno, fíjate que en tu aseveración hay algunos errores conceptuales graves. Yo te voy a explicar por qué. Obviamente, la primera parte tienes toda la razón. Siempre hay grupos que son los que controlan una economía aquí en Estados Unidos, o hablándolo simpáticamente, aquí en la Quebrada del Ají. Eso se da en todas partes. En la historia de la economía de El Salvador, dices tú, hay controles de los grandes que limitan el mercado y la capacidad adquisitiva del sector. Si tú eres empresario, lo que nunca vas a querer es limitar el mercado, porque si limitas el mercado, tú no vendes más, no se expande tu empresa, no ganas más. O sea, va contra la lógica, estructuralmente va contra la lógica de lo que busca un empresario. Ahora, yo creo, estudiando bien a profundidad la historia de El Salvador y las condiciones aquí, que nos hemos olvidado, como decía anteriormente, que 2 de cada 3 empleos los genera la micro y pequeña empresa. Ahí es donde están los salarios bajos y falta de prestaciones. No porque sean explotadores, ni mucho menos.
sino que están subsistiendo apenas para salir adelante. Y resulta que tú vas a ver que esos 2 de cada 3 trabajadores o microempresarios que son trabajadores por cuenta propia hasta cierto punto, cuando pasan al otro lado del mostrador, son demanda. Y cuando son demanda, tienen muy poco poder adquisitivo. Si no le apostamos a la micro y pequeña empresa, las aspiraciones de crecer 3, 4% son sueños de carta Claudio, a Santa Claus. Muchas gracias, Roberto. Mira, yo creo que se nos olvida una palabrita que antes se usaba mucho, ahora se ha olvidado, que es que hay que ser dialéctico. Los fenómenos no se entienden solamente, como digo, por una sola causa, ¿no? Y en este caso, a la pregunta de por qué no crece la economía, por qué no se invierte, hay causas estructurales y hay causas coyunturales. Causas estructurales, por supuesto, y hemos mencionado algunas acá, ¿no? Y ya que él preguntaba de cuáles son las causas estructurales, bueno, mire, el hecho que hayamos configurado una economía consumista. Esta es de las pocas economías en el mundo, sobre todo en América Latina, que consumimos más de lo que producimos. Eso no se generó de hoy, esto ya viene. La estructura de costos de producción, este país es caro. Eso es un problema estructural, ¿no? El costo de la energía es caro. Los cuellos de botella en educación, ¿no? Eso es un problema estructural, no lo vas a cambiar de la noche a la mañana. La concentración de los mercados. Aquí ha habido, yo diría incluso, estados patrimoniales. Me acuerdo en un artículo decía la principal privatización, la más peligrosa es la privatización del Estado, ¿no? Cuando se privatiza el Estado para intereses propios, y aquí se ha hecho competencia desleal usando el Estado. Y lo han hecho antes y se está haciendo ahora. O sea, pero hay fenómenos, termino, coyunturales que tienen que ver con, claro, con las crisis económicas, tiene que ver con la ausencia de políticas económicas, etcétera. ¿No? Bueno, yo al joven de la UCA le quisiera decir de que la historia económica del país es interesante. Tú habrás escuchado en las aulas de que aquí se habló de las 14 familias. Justamente era un patrimonio familiar el manejo de la economía salvadoreña. Eso no es gratuito, lo de las 14 familias. Y siempre hubo una especie de bloqueo al surgimiento de la economía social, por una parte. Y por otra parte, coincido plenamente que no ha habido el suficiente apoyo a la pequeña y mediana empresa, microempresa. Por eso, en este gobierno se le ha dado asistencia a 49.512 pymes con emprendimientos, colocación de 40 líneas de crédito en la banca nacional, en el sistema financiero de la banca nacional, porque nosotros creemos que la economía social y la economía pequeña y mediana debe de recibir el respaldo necesario. Bueno, la última pausa comercial, cuando regresemos vamos a cerrar ya este programa, pero antes vamos a hacer la dinámica, ¿no?, de la pantalla para relajarnos un poquito y para conocer las opiniones de ustedes respecto a las figuras que van a aparecer ahí. Volvemos a ver.